Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenido nuevamente a Cultura y Finanzas Podcast. Espero que estén súper bien. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que no es muy común en este podcast, pero que es parte de Cultura y Finanzas. Al final, es una profesión que amo, me gusta mucho, me he dedicado por años, pero por muchísimos años a entrenar vendedores, a formar equipos de ventas, a desarrollar estrategia de ventas, a desarrollar planes de comercialización. Y es lo que me ha acompañado durante tal vez 25, 30 años, tal vez un poquito más. Pero quiero hablar un poco de los vendedores. Quiero comentarles cómo ser un poderoso vendedor, cómo ser un maravilloso vendedor. Y tal vez fórmulas hay muchas, cursos hay un montón, en internet hay toda la información que usted quiera. Al final es un montón de información que, bueno, sí es valiosísima. Hay que aprender, hay que capacitarse. Hay gente muy buena en el medio que también trabaja esto. Así que hay muchas formas de verlo. Pero yo le quiero hablar un poquito más profundo y quiero hablarle al corazón del vendedor. Porque el vendedor puede tener mucha técnica, pero si al final su corazón no está dispuesto, tiene corazón de esclavo, pues siempre va a estar limitado. Entonces, póngame atención porque sé que para usted va a ser muy valioso. Porque al final yo he entendido que ser vendedor es mucho más que ofrecer tan solo un producto o un servicio. Ser vendedor significa representar una solución, algo con lo que el vendedor se casó, algo con lo que el vendedor conectó realmente como una respuesta que él cree que es correcta para un mercado, para una necesidad específica. El vendedor, más que ser experto en colocar el producto, el servicio, o sea, la solución, es experto en detectar necesidades en el lugar y en la gente que se necesita. Sea un vendedor de punto de venta, sea un vendedor de calle. Claro, hay diferentes tipos de vendedores, la venta consultiva, la venta colectiva, a tan solo la venta comercial, una venta inmediata. O sea, hay muchas formas de vender, pero el punto es entender que un vendedor es el que determina e identifica la necesidad correcta. O sea, él es portador de una respuesta correcta para una necesidad correcta. Cuando entiende esto, wow, empieza a marcar una diferencia en los números y deja de batallar con las metas todos los meses. Al final, ¿de qué se trata esto? De abrir puertas, de generar confianza, de mover relaciones, de producir resultados, de lograr metas, de llegar al punto donde el vendedor quiere estar. Una persona no se mete a trabajar en ventas pues porque sí, muchas veces porque le toca, no le ofrecieron nada más, pero si logra entender lo que significa ser un vendedor y lo que un vendedor puede llegar a ganar, wow, yo creo que no va a estar en la misma posición nunca más. Le va a ser difícil después quedarse en un escritorio tan solo haciendo una labor. Entonces, quiero decirle que una compañía invierte en un vendedor porque necesita vender, necesita crecer, necesita llegar al mercado, necesita que muchos adquieran la solución, el producto, el servicio, que es una solución que ellos producen, que ellos determinaron sacar para cubrir esa necesidad. Entonces, si los productos se vendieran solos, no necesitaríamos vendedores. Pero como no se venden solos, aparece una figura poderosísima que trae solución a esa necesidad, y es el vendedor. Por eso, un maravilloso vendedor, un vendedor poderoso, entiende que su gestión es muy importante. No es alguien que simplemente espera que el cliente aparezca o que a ver qué dice, por la buena misericordia del cliente, a ver si de pronto, no. El vendedor es un tomador, no es un tomador de pedidos, perdón. No es alguien que solo se mueve cuando el mes está por terminarse ni nada, no. Es una persona atenta, preparada, desarrollada, que cada mes, día por día, desde el primer día, está buscando ver a quién le resuelve situaciones con sus productos y servicios. O sea, a quién le va a llevar esa solución. Es el que planifica su tiempo, es el que planifica lo que va a hacer, es el que sabe y tiene entendimiento hacia dónde se dirige y qué es lo que va a lograr. Porque al final se trata de enfocado. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en tu trabajo? En su trabajo, perdón. Delante de los reyes se va a sentar. Entonces, esto nos habla de diligencia, de excelencia, de preparación, de estar entendido, de ser alguien persuadido, alguien diligente, alguien atento. Entonces, no basta con tener una buena intención nada más de vender y hablar bonito y que yo tengo una buena lengua. Alguien me dijo, no, si yo soy buen vendedor, yo tengo buena lengua, de toda la vida la he tenido. Pues sí, pero hay que formarse, conocer lo que es vender y lo que no es vender y aprender cómo comunicar valor al cliente de lo que realmente necesita. Entonces, un poderoso vendedor se prepara, conoce su producto, conoce su servicio, escucha al cliente, hace buenas preguntas, sabe identificar la necesidad real del cliente, da seguimiento, lleva un embudo de ventas al día, lleva datos históricos
que le permiten a través de la estadística determinar cómo va su gestión para mejorarla, para enfocarla, para dar resultados. Entonces, si no revisa resultados, el vendedor va tan solo por la labor, por el salario, pero no por la comisión. Entonces, un vendedor bueno tiene que saber cuántos prospectos tiene, cuánto le hacen falta, cuánta gente está llegando a su negocio y qué necesita hacer para incrementar el valor, ¿verdad? Tiene en cuenta también cuántas propuestas está enviando, qué cotizaciones están en proceso, cuánto tienen en el embudo, qué hay que hacer para mover oportunidades, no está esperando a que le caigan de encima, está gestionando. Porque vender no es vivir presionado, vender es trabajar con claridad, tener claro cómo vas a producir el resultado. Es decirle al tiempo, hey, va a pasar esto. Y a la comodidad, fuera de aquí. Porque los números no son enemigos. Los números tan solo son señales, ayudan a saber y a enfocar la gestión, saber por dónde dirigirnos. Un vendedor que mide sus resultados puede definitivamente mejorar contundentemente. Un vendedor que siempre da seguimiento puede recuperar oportunidades, restaurar clientes, ampliar cartera, generar profundidad, generar alcance, porque un vendedor que cuida su cartera puede crecer muchísimo y ser referenciado por otros, por sus clientes. Entonces, muchas ventas no se pierden por precio, muchas ventas no se pierden porque es que la competencia es mejor, cosas de eso, no. Yo casi creería, con la experiencia de tantos años en consultoría en ventas, que la mayoría de ventas se pierden por falta de seguimiento, por falta de atención al cliente. Entonces, no es un tema de precio, es un tema de orden. Cuando nosotros damos buen servicio, marcamos la diferencia y el precio empieza a dejar de ser importante. No digo que no es importante, pero empieza a dejar de ser importante. Es mejor dar buen servicio que estar haciendo descuentos. Así que yo quiero aclarar algo, porque no podemos volver a la mala venta una situación cotidiana. ¿Qué quiero decir? Mucha gente, no, es que está caro, es que no pudimos, el mercado está difícil, es que la gente no contesta. Si es cierto, se presentan dificultades. Pero aquí es donde el buen vendedor en su gestión sabe que en momentos de crisis hay que duplicar la gestión. Si antes buscaban 100 prospectos por mes y la cosa está difícil, ahora hay que buscar 200. O sea, yo no sé qué va a pasar allá afuera, lo importante es lo que usted produce adentro. Así que hay que estar claros en esto. De manera que al final un vendedor debe estar atento a estar entendido lo que está pasando en el mercado, porque es más que un salario. Para mí la venta es una oportunidad poderosa de ganar diferente a lo que todo el mundo gana, no menospreciando ningún trabajo, pero estoy hablando de vendedores. Estoy hablando de vendedores. ¿Por qué? Porque yo vuelvo y digo, es una oportunidad para crecer, para ganar mejor, para sostener la familia, para desarrollar carácter, para abrir camino, para crecer. Yo siempre he creído que los empresarios, una de las aptitudes que debería desarrollar con certeza, si no la número uno, es las ventas. Si no, está frito. Por eso es que el vendedor necesita tener una mentalidad entre emprendedor. ¿Por qué? Porque cuando el empresario piensa como vendedor, es como cuando un vendedor piensa como empresario. Tal vez es un intraemprendedor. ¿Qué quiere decir? No se va a detener, va a estar buscando cómo sí, va a estar buscando cómo desarrollar, cómo saltarse la cerca, no por ilegalidad ni por cosas mal hechas, me refiero cómo brincarse el no, cómo brincarse el obstáculo, cómo brincarse la crisis, cómo buscar un sí en vez de estar aceptando tan solo un no. Claro, puede trabajar dentro de una empresa, pero eso no impide que, no, que sea una persona con mentalidad de emprendimiento. Así que un buen vendedor debe pensar cómo gobernar su gestión, cómo va a cuidar su tiempo, cómo va a cuidar su inversión. Yo le quiero decir algo. Muchos vendedores me han dicho que el no es su peor enemigo. Yo no creo en eso. Es cierto, es desagradable. No. Un buen vendedor entiende que su peor enemigo no es el no. Son dos peores enemigos. Uno, el tiempo. Si no lo diligencia bien, se le acaba el mes. Y dos, la comodidad. Un vendedor cómodo es peor que un vendedor ausente. Así que es mejor entender que el no es la vitamina, el no es la gasolina, no es la chispa que lo lleva a la próxima venta. Así que adelante. De manera que un vendedor bueno, un vendedor entendido, un vendedor poderoso, con una mentalidad fuerte y en crecimiento, no está esperando que todo se lo resuelva, no va a buscar cómo resolver, va a buscar soluciones, va a prepararse, va a ver cómo sí, vea lo que me hace falta, deme aquello, y yo necesito esto, no entiendo aquello, y
Por eso es importante que conozca muy bien su producto. Un vendedor que no conoce su producto va a ser difícil que represente bien una solución. ¿Cómo detecta una necesidad en el mercado si no sabe exactamente qué solución es la que vende? Por eso es que el vendedor debe ser sabio, entendido y preparado. Y aquí es donde tiene que tener una mente no solamente disruptiva, sino también resiliente, que esté capacitado, que esté preparado y entrenado en su mente para ver por dónde es posible, para ser creativo y que cuando reciba un golpe duro, esto tan solo sea una gasolina, un impacto de poder que lejos de deprimirlo, lo levanta, lo fortalece y lo enfoca. Así que no se trata de mirar solamente el producto, no se trata de ver la necesidad, no se trata de solamente ver el precio, la empresa, lo que está bien o lo que no está bien. Se trata de ver lo que estoy construyendo y cuánto voy a lograr, no solamente este mes, sino meses a futuro. Porque otra cosa que un buen vendedor hace es que lo que está trabajando hoy es pensando también en que esto le sea productivo para mañana. No cosecha la tierra, no siembra y cosecha la tierra solo para comer hoy, sino que está cuidando que todo esté muy bien hecho para que le siga produciendo a mañana. Y entiende que es un negocio ganar-ganar. No es ver cómo me friego al cliente para sacarle la plata, sino es ver cómo hago que mi cliente se vea realmente beneficiado con la solución que yo le ofrezco, sin importar el mercado, sin importar lo que tenga que hacer. Así que volviendo al no, le decía que el no no es el peor enemigo, más bien el no puede enseñarme a preguntar mejor, a escuchar mejor, a ver por dónde sí, así que el no es un enemigo, el no es una herramienta poderosa para seguir creciendo. Recuerda que el tiempo en su administración, que si es un verdadero enemigo, necesita saber qué voy a hacer cada día. Por eso ahí, póngase objetivos estratégicos, determine cuál es su agenda de cada día, piense cómo va a ser, qué va a ser lo no negociable durante el día, durante la semana. Esté atento a no permitir que se pase el tiempo sin que usted sepa cómo va. Revise sus indicadores, esté atento, porque la comodidad es algo terrible. Así que vender de corazón es vender con excelencia, es respetar al cliente, es asegurarse que todo estuvo muy bien, dar seguimiento postventa. Y aquí quiero detenerme un momento ya para cerrar. Es mucho lo que habría que hablar, pero quiero tan solo soltar algunas cositas. Eh, Realmente la gente se enfoca en el embudo y el embudo lo hacen así, ¿verdad? Más o menos así, digamos que usted entiende el embudo. Con la parte ancha de esfuerzo en capturar interesados o prospectos y abajo está el cierre y el seguimiento postventa. No, yo le recomiendo que le dé vuelta, que lo haga así. Significa la parte ancha en el seguimiento postventa y que la parte angosta esté en los clientes nuevos. Y no estoy diciendo que baje el esfuerzo en la prospección, no, pero aumente el esfuerzo en el seguimiento del cliente que ya salió, del cliente que ya le compra, del cliente que ya le compró hace rato. ¿Por qué? Porque ese cliente con seguimiento va a empezar a fidelizarse y cuando le venga a la mente la necesidad de lo que usted vende o le venga a la mente el escuchar que alguien tiene esa necesidad, va a pensar en usted. Entonces, se trata de esto. No podemos pensar nada más en tan solo vender. Hay que construir, pero construir con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. Revise sus números diarios. ¿Cuántas cotizaciones hice? ¿Cuántas tengo que lograr? Quiero ganar X cantidad al mes. Bueno, ¿cuánto tengo que hacer para ganarme eso? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos cierres? ¿Cuántas visitas? ¿Cuánto va a ser el ticket promedio que tengo que lograr para poder hacer un upselling o un cross-selling? O sea, tengo que ver cómo lo voy a manejar. ¿Por qué? Porque el vendedor que se prepara va a llegar lejos. El vendedor que cuida su palabra y va a trabajar bien y con sinceridad y entrenado es un vendedor que va a ser confiable. Porque recuerde que le estoy hablando de seguimiento y para el seguimiento necesita usted estar preparado para llegar lejos porque el seguimiento traduce productividad al plazo, si el seguimiento es bueno, pero para eso necesita tener una palabra confiable, que la gente pueda sostenerlo al plazo en la relación. Ahora, si estamos hablando de seguimiento, recuerde que el vendedor que da seguimiento siempre va a ser recordado, porque un vendedor con todas estas características siempre va a ser recomendado. Entonces, no salgamos solo a vender, no salgamos a mentir, a engañar, a ver cómo estafamos al cliente. No estemos diciendo que todos dicen que está caro por 2 de los 30 de la cartera. No, 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 no. No piense en cómo está caro, piense en lo que usted realmente vende, prepárese en las objeciones y que su presentación sea tan buena que las objeciones ya están incluidas ahí para que el cliente solo tenga que decir dónde firmo o comprar.
Sé que no es fácil hablarlo desde aquí, pero estoy hablando de algo que he entrenado y he vivido por años y yo también lo he hecho. Así que creo que para poder llegar al punto de ser un excelente vendedor necesitas tener la paciencia, la capacidad, la actitud, la aptitud, el enfoque, el seguimiento, la preparación para que todo salga bien. Y cuando en el momento que tú menos imaginas entras como en ese hoyo negro, como en ese espacio que no se te ocurre nada y nada pasa, revisas a ver si estás prospectando bien, si estás dando seguimiento a las cotizaciones, a las negociaciones, si estás dando seguimiento y presentando bien los cierres, las técnicas de cierre, las estrategias de cierre, si estás dando seguimiento al mercado que ya te compró, el seguimiento postventa, revisa los números, revisa el proceso de venta, grábate, escúchate y tal vez ahí encuentres una respuesta. Bueno, espero que esto de verdad les sirva. Le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.